pasado una semana desde que mi vecina me ve a través de la ventana todas las noches. La verdad es que ya me incómodo el estar durmiendo y sentirme observado por ella. Lo peor es que mi ventana no tiene cortinas, y cuando llega el día los reflejos del sol no me dejan ver la ventana de mi vecina. No se ve nada a través del cristal, solo obscuridad y nada más. Todas las noches siempre la veo observarme desde la ventana balanceándose adelante y hacia atrás. Ya han pasado 2 semanas desde que mis papás se fueron, y la verdad ya me tiene cansado el estar viendo a mi vecina todas las noches, así que un día saliendo de la escuela, fui a su casa y toqué la puerta pero nadie respondía. Entré sin permiso y me puse a buscar por todos los cuartos excepto uno, que era el que tenía la ventana viendo hacia mi casa. Me armé de valor y entré reclamando, pero al ver a mi vecina entendí todo lo que pasaba. Mi vecina ya hacía muerta colgada con una sonrisa reflejada en su cara viendo hacia mi ventana. Una familia regresaba de una fiesta ya muy tarde, estaba muy oscuro y la familia lo único que quería era regresar a su casa a descansar, pero todavía les faltaba mucho para llegar a su casa. Los pequeños estaban muy asustados por la oscura noche, y porque para llegar a su casa, tenían que pasar por un bosque, y a los pequeños les asustaba mucho el bosque de noche. El Papa, para tranquilizar a sus pequeños, prendió la radio y puso música, y los niños se empezaban a tranquilizar un poco. Pasaron unos minutos cuando de repente, la calma se desapareció, cuando en la radio dijeron que un psicópata se había escapado de un psiquiatra, y entonces todos en el auto se asustaron mucho. El Papa volvió a poner música y entonces paró el coche para ir al baño. Los pequeños se quedaron dormidos al poco rato. Pasaron 20 minutos y al poco rato uno de los pequeños se despertó al oír unos ruidos extraños arriba del carro. El pequeño despertó a su hermana. Los dos se asustaron al ver que sus papás no estaban, y además por los ruidos que sonaban arriba del auto. Los niños se asustaron al escuchar que ahora eran golpes fuertes los que se oían. Los pequeños no pudieron más y salieron del coche muy asustados, y al voltear a ver el auto, se llevaron el trauma de sus vidas. Había un tipo golpeando el auto con las cabezas de sus padres. Esto pasó de madrugada, me encontraba saliendo de mi trabajo, eran como las 2 de la madrugada, estaba caminando por una calle muy oscura y sin nadie que me pudiera hacer compañía, ni siquiera pasaban carros, estaba completamente solo. Todavía me faltaban como 15 minutos para llegar a mi casa. De repente me llegó un escalofrío, sabía que algo no andaba bien. Volteé para ver si nadie me estaba siguiendo. De repente se escuchó un grito muy aterrador, eso hizo que me quedara paralizado por un momento, y entonces vi como una mujer salía de un callejón gritando. Pensé que necesitaba ayuda, pensaba que le habían hecho algo, o tal vez que tuvo un accidente. Me acerqué y estaba llamándola, pero no me hacía caso. Cuando la vi perfectamente, me dio otro escalofrío al ver que esa mujer no tenía pies, y en ese preciso momento ella me volteó a ver, y empezó a gritar muy fuerte. Entonces me eché a correr y no paré hasta llegar hacia mi casa. Entré y cerré con seguro, las piernas me dolían mucho. Esa noche no pude dormir, y no sé qué hubiese pasado si esa mujer o lo que sea que fuera, me hubiera alcanzado. Esto me pasó ya hace un buen tiempo. Yo estaba en casa de mi novia, cuando íbamos a ver una película, pero para eso decidí salir a la tienda para comprar algunas botanas, así que salí a la tienda, pero mi cuñadito David me quiso acompañar. Eran más o menos como las 12 de la noche, pero la tienda estaba como a 10 minutos, así que apresuramos el paso. Llegamos a la tienda y compramos todo lo necesario. Acabamos de comprar y lo peor era que teníamos que pasar enfrente de un terreno baldío, pero bueno, íbamos normal y tranquilos, pero después oímos que alguien estaba llorando. Mi cuñado y yo nos quedamos parados para escuchar mejor, pero en el terreno abandonado, vimos que había alguien sentado en una piedra. Nosotros, por curiosos, decidimos acercarnos un poco para ver mejor.
Pero al acercarnos, eso o lo que sea que estaba ahí, se paró de la piedra y empezó a gritar muy fuerte y lo peor, es que se había dado cuenta de mi presencia, esa cosa venía hacia nosotros corriendo muy rápido y vimos que se trata de una mujer vestida de blanco, nos quedamos paralizados al ver cómo ella venía rápidamente hacia nosotros, pero de repente reaccionamos, y fuimos corriendo hacia la casa, pero primero teníamos que pasar el zaguán que tenía la casa, saqué las llaves rápidamente, y muy nervioso y solamente vi que la mujer estaba muy cerca de nosotros, abrí la puerta y dejé que mi cuñado pasara rápido, pero al momento de entrar sentí como si alguien me tomara de mi brazo, y me estaba jalando hacia afuera, yo estaba forcejeando para intentar zafarme, pero vi que mi cuñado regresó y le aventó una piedra a esa cosa, no sé cómo ni por qué, pero eso hizo que eso me soltara, y entonces azoté la puerta y nos metimos corriendo a la casa, nos preguntaron que qué nos pasaba, nosotros le contamos todo y afortunadamente nos creyeron, y me revisaron el brazo y vieron que tenía una gran quemadura en el brazo. Después nos quedamos a ver la película, y le dije a mi novia si podía quedarme en su casa, ella me dijo que sí y desde ese día, por un tiempo dejé de salir en las noches. Dennis se encontraba conduciendo una carretera desolada de noche, el lugar estaba desierto, no había nadie, no pasaba ni un solo coche, su nivel de ansiedad aumentó ya que el nivel de gasolina era peligrosamente bajo, y no tenía idea de dónde se encontraba la ciudad próxima, justo cuando el coche estaba a punto de parar y prepararse para pasar la noche ahí, percibió una pequeña estación de servicio justo al lado del camino, parecía un poco abandonada, pero tenía luz, había vida, paró en la estación, el empleado que estaba ahí, se quedaba mirando al interior del coche y Dennis se sentía incómoda, bajó del coche y le dijo al empleado que revisara el capot, porque el coche hacía unos sonidos muy raros. Su nivel de ansiedad aumentaba cada vez más, porque se dio cuenta que estaba sola en una estación en medio de la nada con un extraño, inventando pretextos para no dejar que Dennis se vaya. El empleado llamó a Dennis para que decirle algo, ahí el empleado dijo que observe bien el interior del coche. Dennis ya muy incómoda y al querer subirse al coche para irse, el empleado la tomó del brazo y le dijo, este coche necesita una reparación, mientras le tapaba la boca para no gritar y la llevó a la oficina, y cerró con llave la puerta. Dennis ya muy asustada le dijo que quería, entonces el empleado le dijo que no suba para nada a ese coche ya que había alguien ahí adentro con ella. Dennis no le creyó nada y quitó el seguro y salió corriendo de la oficina. Dennis entró al coche y arrancó a toda prisa, asomando su cabeza para ver que ese tipo no la estuviera siguiendo. Dennis ya se sentía más tranquila, y más al ver que al fondo a lo lejos se veía un pequeño pueblo, pero en eso Dennis recordó lo que le había dicho el empleado, y miró por el espejo, y efectivamente, había alguien pálido ya tumbado en el asiento de atrás viéndola mientras sostenía un hacha. El tipo le cortó la cabeza a Dennis de un hachazo y tiempo después, encontraron el cuerpo de Dennis tirado en la carretera. Las autoridades advierten que no es el único caso que ha ocurrido en las carreteras. Hola a todos, gente. Hola. En verdad pido perdón por la demora en la subida de vídeos, he estado demasiado ocupado últimamente y espero que lo entiendan. Por otra parte quería agradecerles por el apoyo que ha tenido el anterior video, en verdad muchas gracias por todo. Aclarando lo anterior, esta noche les presento La Casa Sin Fin. Cerca del vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la Casa Sin Fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos han tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Es aquí cuando empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500, no estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todo
todos estaban listos, David entró con decisión fingida pero que nadie pudo notar, luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verlo salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1, pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror, y él tenía que seguir los números para llegar al final, quizás le preguntanse algo para saber si había hecho el recorrido entero, sea como sea se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo no pudo evitar reír, habían puesto una decoración de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plásticos, las paredes un poco pintadas con spray, supo que si todas las habitaciones eran iguales, sería hasta divertido. En la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante, en este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes, el tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación, lo que encontraba adentro era peor, en la 3 por ejemplo había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle, en la cuarta, entró en una habitación vacía completamente, por no haber puertas aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación hasta que la puerta apareció sin más. La quinta y la sexta eran también habitaciones vacías, pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la séptima se subió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos, sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado, podía escuchar su respiración, con angustia comenzó a arañar una de las paredes, como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego, sino en salir de esa casa como fuera puerta, y la habitación número 8 es la que le empezó a romper por dentro, lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto pensó que estaba loco, era como la quinta o la sexta, en mitad de la habitación vio una silla con el mismo foco de luz, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera sino un clon de él mismo con el número 9 escrito en el pecho, su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que le iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello de algún modo seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo, tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon y así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía, debía estar en la habitación número 9, allí permaneció inmóvil durante horas o días, ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente pero al final en aquella negrura pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta pero no tenía número, no tenía muchas esperanzas pero al atravesarla regresó de nuevo al vestíbulo, estaba todo como antes pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos lo habían dejado ahí, en un ataque de locura comenzó a reír de manera incontrolable, no podía evitarlo, reía porque tenía el dinero, reía por estar reía de forma descontrolada cuando vio antes de entrar a su casa un gran número 10 grabado en la puerta. Luego de ver los videos de chems y perritos que hay de moda, la mente se me llena de recuerdos. Hermosos recuerdos que no olvidaría nunca. Recuerdos que cada día que pasa deseo más que pueda regresar en el tiempo para volver a vivirlos. Son cosas que solo se sienten una vez en la vida. Yo tuve una hermosa perrita que adoraba con todo mi ser tanto yo como mi familia entera. Esa perrita fue la consentida de la casa. Era la miembro más cariñosa de mi familia. Nosotros únicamente escuchábamos ladridos, pero podíamos sentir el amor que ella nos transmitía. Adoraba a mi perrita Lola. Cuando yo estaba triste o enojada, lo único que quería era encerrarme en mi habitación y no saber nada más. Nadie me hacía sentir mejor. Pero Lola siempre entraba de alguna forma a mi cuarto. Y lo que hacía era acurrucarse a mi lado para hacerme compañía y darme su calor. Es impresionante cómo un animalito te puede ayudar, sin decir ni una palabra. Lola siempre
siempre estuvo para mí incluso cuando mis amigos o familia no lo estuvieron por una circunstancia u otra. Pero un día me di cuenta que lo bueno nunca dura para siempre. Un día llegué de la escuela como siempre, pero sentía que algo faltaba, o más bien alguien. Mamá, ¿dónde está Lola? Qué raro, siempre que regreso viene corriendo hacia mí para lamearme. Tal vez está durmiendo en mi habitación. Iré a verla. Hija, Lola no está en tu habitación. ¿Y entonces dónde está? ¿Sabes dónde está Lola? Mi madre se quedó callada, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Pude ver la tristeza que el rostro de mi madre reflejaba. Ese tipo de tristeza que te deja una cicatriz en el corazón para toda tu vida. Mamá, ¿por qué te quedas callada? ¿Dónde está Lola? Cariño, es muy difícil decir esto para mí, porque yo adoré a esa perrita como tú también lo hiciste. Mamá, ¿por qué dices adoré? ¿Por qué hablas en pasado? ¿Qué es esa caja que tienes ahí? Hija, Lola ya no está con nosotros. Se ha ido. Lo que sentí en ese momento es imposible para mí describirlo con letras. Es algo que solo siendo yo lograrías comprender. Es lo último que una niña de 6 años esperaría al llegar de la escuela. Esa perrita que siempre me hizo feliz. Esa perrita que fue la única que me daba ánimos y me hacía sentir bien. Esa perrita que siempre estuvo para mí. Ya no está. Yo no pude estar para ella. Sin duda, el peor día de mi vida. A mis 6 años. Mi amiga que conocía desde que tengo memoria ya no estaba. Y ya no podía hacer nada. Perdóname por no estar contigo, Lola. Unos días después, descubrimos algo que nos dio mucho coraje. La autora de nuestra pena, sufrimiento y tristeza era alguien que veíamos todos los días al salir de casa cada mañana. Mi vecina había envenenado la comida de mi perrita. ¿La razón? Nada más que maldad. Mi perrita jamás entraba a su casa ni a su patio. Siempre la educamos muy bien y siempre era cariñosa con cualquier persona. Es increíble el tipo de gente que hay en el mundo. Lamentablemente nunca recibió una sanción mi vecina. Cuando la fuimos a ver, ya era demasiado tarde, porque se había mudado. Lola, algún día nos reencontraremos en otra vida. He soñado contigo muchas noches. Te extraño, Lola, mi hermosa perrita salchicha. Si hay una moraleja en esta historia, es que protejan a sus animales y disfruten su compañía mientras puedan, porque no saben cuándo se irán. Especial de Halloween, en esta ocasión les narraré 5 historias bien tenebrosas, acá bien chicas. Oye, espera, si es especial de Halloween, entonces ¿por qué subes el video en noviembre? Porque aquí en mi México mágico, celebramos el Día de Muertos y salimos a pedir calaverita. Entonces ¿por qué el título del video dice especial de Halloween? Bueno, sin más relleno, disfruten del vídeo. Esto pasó un 31 de octubre en un pueblo. Esto le pasó a una anciana, que era muy amable con sus vecinos, y lo que la caracterizaba de sus demás vecinos, era que cada Halloween adornaba su casa a lo grande, muchas calabazas, esqueletos, brujas, y todo tipo de adorno. Lo malo es que la mujer era una persona solitaria, y ella no tenía ningún familiar y ella vivía muy triste. Esa misma noche, era la noche con la que ella decidiría terminar con su sufrimiento. Ella se terminaría quitando la vida, colgándose en uno de los árboles de su patio. Después de eso, a la mañana siguiente la terminarían descolgando, y tú te preguntas, si estuvo toda la noche colgada, y a la vista de todos los vecinos y nadie fue a ayudarla. La respuesta es muy simple.
La confundieron con un adorno de Halloween. Una noche hermosa, una pareja de recién casados iba a tener una luna de miel en un hotel costoso. Llegando al hotel se hospedaron en una habitación, en uno de los últimos pisos. Los dos estaban muy felices y contentos, con el deseo de tener una buena noche juntos, y aprovechar su luna de miel al máximo. Entonces, acostándose en la cama, la pareja se percató de un extraño olor a podrido, como si se tratase de carne en descomposición. La pareja estuvo buscando por todos lados, pero no hallaron nada, ni una pista tan siquiera de dónde venía el extraño olor. Entonces fueron a decirle a uno de los empleados del hotel, y ellos los ayudó a buscar. Él se había dado cuenta que más que nada el olor venía de la cama del cuarto. Entonces abrió el colchón de la cama, pensando que era un animal muerto, pero lo que él había encontrado estaba más allá de sus pensamientos. Adentro de la cama había un cadáver. Eran una pareja que apenas se habían casado. Después de la boda, hicieron una gran fiesta en una gran casa, que la pareja recién había comprado, pero bueno, todos se fueron a la casa y ahí empezaron a divertirse, tomar mucho, hasta que a uno de ellos se le ocurrió decir que querían jugar a las escondidas. Todos dijeron que sí, y para hacerlo mucho mejor, le dijeron al recién casado que se pusiera a contar, y todos se fueron a esconder muy rápido. Después el recién casado se puso a buscar, y después de buscar a todos, la única persona que faltaba era su esposa, así que todos se pusieron a buscar. Peor nada, buscaron en todas partes y no había rastro de su prometida. Pasaron varios días y aún no había noticias de la esposa desaparecida, y entonces, todos se pusieron a teorizar su desaparición. Algunos decían que la chica se había arrepentido de casarse, y aprovechó el juego para escapar. Otros decían que ella se había escapado con otro tipo, aprovechando el juego, y escapar, pero nadie sabía la razón. Después de 2 años, el tipo estaba casado con otra mujer, y él seguía viviendo en esa misma casa, pero un día, estaba arreglando su casa, y él se había percatado de que en un cuarto había un sótano. Entonces él procedió a bajar, y no había nada interesante, todo estaba vacío, así que prendió la luz, y vio una gran caja de madera, pero al parecer estaba sellada con un candado, pero él encontró la llave fácilmente, y al abrir la caja, se llevó el trauma de su vida. En la caja estaba el cadáver de la chica desaparecida. Había una vez un chico llamado Jeff. Jeff era un chico como todos, hasta que un día, los padres de Jeff decidieron mudarse a otro barrio. Llegando a su nueva casa, Jeff se sentía incómodo, ya que él no conocía a nadie, pero en la escuela habían unos chicos que siempre lo molestaban, pero su hermano siempre estaba a su lado, y él lo defendía de los chicos que lo molestaban. Entonces una noche saliendo de la escuela, los chicos que molestaban a Jeff, los quisieron asaltar. Entonces uno de ellos sacó una navaja y apuñalaron a Jeff en el brazo. Entonces Jeff se levantó y golpeó a 2 de ellos, y lleno de ira, le quitó la navaja al chico, y Jeff lo apuñaló hasta acabar con su vida, y entonces los otros 2 se escaparon. Entonces llegando a su casa, la policía estaba buscando al culpable de la muerte del chico. Entonces llegaron a la casa de Jeff, y los policías los interrogaron, y cuando se iban a llevar a Jeff, su hermano dijo: "No me quieras encubrir, hermano, yo fui quien lo mató, lo juro", y los policías se llevaron al hermano de Jeff.
Un tiempo después, Jeff se encontraba saliendo de la escuela, cuando los dos chicos que lo molestaban, más otro tipo, agarraron a Jeff y lo empaparon con un líquido inflamable, y el otro le lanzó un encendedor, haciendo que Jeff se prenda de fuego. Jeff despertó en un hospital, solamente que los doctores le dijeron que no se quitará la venda que tenía en su cara, ya que aún no estaba del todo recuperado, pero pasando unos cuantos días, toda su familia, incluso su hermano, estaban con Jeff, para ver cómo estaba de su rostro, y el doctor le dijo, ya puedes quitarte la venda. Entonces todos se quedaron viendo su nuevo rostro de Jeff, y entonces él procedió a verse al espejo, y él se quedó sorprendido al ver su nueva cara, y su mamá notó la gran sorpresa que se llevó al verse, y le dijo que no se preocupara, que pronto podrán arreglar de nuevo su cara. Entonces Jeff comenzó a reírse, y le dijo a su mamá que no era necesario, que a él le encantaba su nuevo rostro, y que era muy guapo. Llegando a su casa, en la noche, su mamá estaba buscando a Jeff por toda la casa, pero no lo encontraba, así que ella se metió al baño, y ella se quedó horrorizada al ver todo el baño lleno de sangre, pero lo que más la asustó, fue ver a su hijo con un cuchillo, y con una sonrisa cortada de oreja a oreja. También se dio cuenta que Jeff se había quemado los párpados con un encendedor, y entonces Jeff le dijo a su mamá, ¿verdad que soy muy hermoso, mamá? Su mamá le dijo, sí cariño, eres muy hermoso, déjale digo a papá que venga a ver tu bello rostro. Entonces su mamá le dijo a su esposo, cariño, saca la pistola, que Jeff se volvió loco. Me has mentido, madre, escuchó atrás suyo, y al girarse, vio a su hijo con un cuchillo de cocina, y entonces Jeff asesinó a su padre y madre. Entonces fue al cuarto de su hermano y al ver a Jeff, se quedó paralizado. Entonces Jeff se acercó a él, y él le dijo, go to sleep. Todo parecía un día como cualquier otro, pero algo pasó ese día, ya que ocurrió una masacre, en la cual habían 4 fallecidos y un herido. La policía estaba investigando, cuando el herido le dijo a uno de los policías, fue un oso, un maldito oso de peluche, con una luz roja y no paraba de saltar. Después de eso el herido murió. Entonces todos los policías estaban alertas, ya que no habían agarrado al asesino, y él todavía estaba en las calles. Pasando los días, cada día pasaban más y más asesinatos, pero lo más extraño era que el asesino, en todas sus fechorías, dejaba una marca con la sangre de sus víctimas, con las iniciales TD. Pero una noche, una patrulla estaba patrullando las calles de noche, cuando a lo lejos de un callejón, vieron al asesino colocando su marca, al lado de un cuerpo, y el asesino, al percatarse de los oficiales, salió corriendo. Los oficiales fueron tras él, y el asesino se metió a un cementerio. Los oficiales cometieron el grave error de no pedir refuerzos, creyeron que se les había escapado de nuevo, cuando uno de ellos sintió el lanzamiento de un machetazo. Entonces el otro sacó una cámara y le tomó foto al asesino, y después salió corriendo del cementerio. Cuando el oficial le mostró la foto a la oficina de policía, se quedaron paralizados al ver a un oso de peluche, brincando de tumba en tumba para escapar. Los agentes decidieron ocultar la foto para que no haya pánico en las calles. Pasado un tiempo, un sujeto llamado Christopher probó los archivos de la policía, y mostró la foto en todas partes. Entonces todas las personas se asustaron, y desde ese día había toque de queda. A partir de las 7 de la noche, todas las personas se encerraban en sus casas, por miedo de toparse con esa cosa, y mucha gente veía desde sus ventanas en la noche, viendo saltando al asesino y diciendo, nunca escaparán de mí.
Entonces, al esparcirse la noticia en todo el lugar, la gente sabía que no se trataba de un asesino, sino de un demonio. Entonces, la iglesia decidió ayudar con el demonio, lo habían apodado el demonio TD, y el papá llevaría a cabo un plan para acabar con el demonio TD. Puso a mucha gente en la noche y en eso TD apareció frente a todos, y en eso todos se pusieron a besar, y vieron que TD se debilitaba, mientras él gritaba, paren, no puedo más, por favor. Entonces, el papá se acercó a él, y lo roció con agua bendita, haciendo que TD muera. Entonces todas las personas se pusieron a celebrar, y ya no había pánico en las calles. Mucho tiempo después, en el año 1999, Sega sacó un juego de Sonic, llamado Sonic R, y vieron que había un personaje llamado Tailstone, y eso asustó a la gente, ya que ese personaje era idéntico al demonio TD, además las iniciales coincidían. Lo malo pasó cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto, en su cuarto, mientras se escuchaba la canción Can You Feel the Sunshine. La madre, después del velorio del pequeño, donó todas sus cosas al mejor amigo del pequeño, le donó su consola, y él, al prenderla, se dio cuenta que estaba el juego de Sonic R, y vio que lo último que había hecho su amigo fue desbloquear a Tailstone. El niño compartió la noticia en un foro de internet, y en un tiempo después, ocurrió un asesinato similar a los anteriores, y los oficiales vieron en la pared un mensaje con la sangre del cuerpo que decía: muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de hoy no tendré cuerpo, ya que soy el Tailstone. Si les gustó este mega video que los saqué de YouTube, espero que les haya gustado mucho. Chau.